Esto más que una conferencia, yo quiero que sea una contemplación, una meditación, que para nosotros el escuchar de la Virgen sea tan hermoso, tan único, tan especial, que cambie y transforme nuestras vidas. En Guadalajara, de donde yo vengo, la ejaculatoria que acabo de rezar no le pone un epíteto o un calificativo. Decimos María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Cuando yo viajo acá al sur, algo no me concordaba. Aquí le ponen dulce a la Virgen. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia. No sé si se han fijado en eso. Aquí se le pone dulce. Y ahora cuando voy a Guadalajara, ya rezo como los del sur. Dulce Madre de Misericordia. Bueno, que es el amor de Dios. 3 puntitos muy sencillos, vamos a contemplar. Esto es una contemplación, insisto, no es una clase teológica, mariológica. Yo soy sacerdote, no soy conferencista, soy su amigo, me conocen, pero sí quiero que contemplemos a María. La gran tentación de los conferencistas es 2 tipos de público. Recuerdo que nos decía un conferencista en Guadalajara. Uno, aquel que dice, eso que dijo, ya me lo sé, ya me lo sé, entonces, pues no sirvió porque no me dijo nada nuevo, ¿no? Y segundo, aquel que dice, no entendí nada, entonces sí sabe. No es por ahí la cosa. Es una contemplación. Contemplemos. Habrá algún terminajo así medio especial teológico, pero lo que importa es la misericordia. Termino esta introducción diciendo que esta practiquita también intenté darla en un congreso de renovación, y cuando iba a hablar de la misericordia, me dicen que ya se calle el padre porque ya viene la misa, y me cortaban la inspiración. Entonces, espero que no me pase igual aquí ahorita, que cuando apenas vaya a hablar de la misericordia, que ya córtale porque ya se acabó el tiempo, ¿no? Bueno, 3 puntos entonces. El testimonio de María en los evangelios. Lo primero que vamos a hacer es contemplar a María en los evangelios, su fundamento. Segundo, el testimonio de María en la fe de la iglesia, lo que vivimos, lo que creemos y a través de los siglos. Y por último, María, modelo, arquetipo de la misericordia. Iniciemos pues. María en el testimonio de los evangelios. La Sagrada Escritura y la Iglesia nos hablan de la misericordia divina no solo en abstracto y en el terreno de los principios de elucubración mental. La teología de la Escritura, también la de los padres de la Iglesia, nos ponen ante los ojos en María una imagen concreta. No sé si ya tenemos imágenes, bueno, van viendo la imagen. La idea es que yo voy hablando y cuando se aburran, volteen a ver a la Virgen Santísima y contemplen. Es mucho más lo que ella les puede decir. María es tipo de la Iglesia, como también lo es la misericordia cristiana. Tal convicción está profundamente enraizada en la conciencia creyente de la Iglesia de los primeros siglos y en la actualidad sigue estándolo tanto en la Iglesia cristiana, en el mundo católico y en el mundo ortodoxo. Hay quien se atreve a decir incluso que hasta en el mundo protestante está habiendo un retomar a la Virgen Santísima en su veneración y en su darle amor. María resplandece en el Evangelio en un lugar prominente. Son 2 los textos de la Escritura que engloban, que encierran el papel de María. Primero, Lucas 1, 26, 38, la Anunciación. Y el segundo texto es Juan 19, 26, María al pie de la cruz. Si tú quieres hacer una síntesis del papel de María entonces en la Iglesia y sobre todo en el Evangelio, lo encontrarás en estas 2 citas. Vayamos a la primera. Las escenas mariológicamente relevantes enmarcan el conjunto de los evangelios
y otorgan a María un lugar destacado en la historia de la salvación. Con ello, las escasas líneas que sobre María se encuentran en la Escritura evidencian que a la Madre de Jesús le corresponden una posición importante y un significado singular en la historia de Dios con los humanos. La escena de la Anunciación, se sabe que la historia posee un importante significado teológico en la concepción de San Lucas. En ella resuenan, cual en un preludio musical, todos los motivos importantes del Evangelio lucano. Es decir, si quieres contemplar en síntesis todo el Evangelio en Lucas, vete a la Anunciación. Hay un santo llamado San Francisco de Sales que decía: en esta escena, en este misterio, contemplo 1000 virtudes. San Francisco de Sales, en el misterio de la Encarnación, de la Anunciación, contemplaba 1000 virtudes en la Santísima Virgen. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas virtudes contemplan en María en este misterio? Hagan el ejercicio de escribirlas cuando lleguen a su casa. Ojalá que lleguen a 100 virtudes de la Virgen en el misterio de la Encarnación. Así, por ejemplo, María recapitula en el Magnificat la entera historia de la salvación, descubriéndola como una historia de la compasión divina. Su misericordia, la misericordia de Dios, con sus fieles, continúa de generación en generación. Escuchamos en San Lucas 1:50. Con la elección y vocación de María para ser la madre del Salvador, esta historia entra en su fase determinante, su fase definitiva. Dios, movido por su infinita compasión, lleva a cabo el último y al mismo tiempo decisivo y definitivo intento de salvar a su pueblo y a la humanidad. María es elegida para participar en esta gran obra de la redención. Ella goza del favor de Dios. Lucas 1:30. Esto quiere decir que por sí misma no es nada en absoluto. Todo lo que es se lo debe a la gracia. No es más que la esclava del Señor. Lucas 1:38. Todo lo que es la Santísima Virgen lo es por Cristo. La gloria no le pertenece a ella, sino en exclusiva a Dios, para quien no hay nada imposible. Hay una anécdota muy sencilla que me decía una catequista. Dice: mire, padre, en alguna ocasión llevé a mis niños al catecismo y les dije: díganle cosas hermosas a la Virgen. Y los niños en su inocencia decían: qué hermosa eres, María. Mira qué bonito tus ojos, tu carita tan bonita, tus manitas, tu pelo, tantas cosas. Y un niño de estos le dijo a María: qué hermoso está tu hijo. Y cuenta la catequista que en ese momento la imagen de la Virgen sonrió. Si tú quieres hacer que sonría a la Virgen, dile también: qué hermoso está tu hijo. La gloria es para Dios. De ahí que María canta: proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu festeja en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho proezas, su nombre es santo. María es por completo recipiente y nada más que humilde instrumento de la compasión divina. Hay un señor llamado Martín Lutero, no sé si lo conozcan. Martín Lutero hizo un comentario bellísimo al Magnificat. Recuerdo cuando un maestro mío nos compartía este texto, dice: miren, esto lo escribió Lutero, de los más hermosos comentarios teológicos hechos al Magnificat. Para Lutero, decía, María es el verdadero modelo, arquetipo de la sola gracia, es decir, por la sola gracia de Dios. Porque vive exclusivamente de la gracia, María vive también solo de la fe. María vive de la gracia, vive solo de la fe.
Se convierte en instrumento de la compasión de Dios a través del sí creyente, con el que responde al mensaje del ángel, que al principio la sorprende, le resulta incomprensible e incluso la abruma. Ahí María se define a sí misma como sierva, en el fondo como esclava del Señor. Con ese término denota su plena disponibilidad pasiva, tanto como su activa disposición para colaborar en la salvación. Deja espacio a Dios para que obre el milagro de Dios. En latín se dice: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat. El término fiat es alguien que dice hágase. Es decir, yo no soy el que hago, el que muevo, el que digo. Que se haga tu voluntad. También el sí al ángel, que trasciende absolutamente toda la imaginación humana, puede pronunciarlo María solo porque es la agraciada por Dios. A través de este sí obediente, María posibilita la venida de Dios a este mundo. Con ello se convierte en la nueva Eva. Mientras que la primera Eva, por medio de su desobediencia, trajo el mal y el sufrimiento a la humanidad, María, por medio de la fe, en representación de toda la humanidad, deshace el nudo de la desobediencia atado por Eva, y de este modo se convierte en madre de todos los vivientes. En virtud de su obediente sí, María es la sierva de la misericordia divina, escogida y agraciada por Dios. En efecto, el hecho de que Dios haya elegido y capacitado por la gracia a María en cuanto ser humano y en cuanto joven y mujer sencilla para ser instrumento de la misericordia, solo a Él debida y solo para Él es posible, una vez más, expresión de la misericordia divina que desborda todas las expectativas y todas las pretensiones humanas. Solo en María. María resume en sí misma la historia del pueblo veterotestamentario del Antiguo Testamento y es, por decir así, el germen del pueblo neotestamentario, es decir, el Nuevo Testamento. Reúne María en sí las dos características, resume toda la espera del Antiguo Testamento e inicia a ser el germen del Nuevo Testamento, cada uno de nosotros. Y lo es antes que los apóstoles sean llamados y aparezcan en escena. Ella, la representante de los pequeños y los pacíficos del país, la mujer del pueblo, como dice un himno antiguo, es iglesia por pura misericordia de Dios, aún antes de que se tendieran los cimientos de lo que luego se convertiría en la iglesia jerárquicamente estructurada. Ya antes de ello, María, como la que vive exclusivamente por la gracia compasiva de Dios y que ha sido elegida como instrumento dispuesto al servicio, representa a la iglesia en su esencia más íntima. También María tuvo que realizar el peregrinaje de la fe. María, la mujer del pueblo, tuvo que soportar y atravesar en su vida numerosas dificultades y tribulaciones. Yo recuerdo que alguien decía, no, la Virgen Santísima, ¿qué dificultades tuvo? Si es la llena de gracia, preservada de pecado, no tuvo dificultades. Pero como toda mujer, madre, esposa y llena de fe, tuvo estas dificultades. Primero, el alumbramiento de su Hijo Jesús en un albergue improvisado. Yo creo que ninguno de los que están aquí presentes le ha tocado dar a luz de una manera improvisada y en un lugar que no es el adecuado para esto. Va a Egipto huyendo. Está recién nacido su hijo, y se mete a Egipto y huye. Se le pierde su hijo en Jerusalén. No sé si a ustedes se les ha perdido un hijo cuando van al centro comercial, en el Chedraui, en el Soriana. 5 minutos y parece una eternidad que se les va. Y aquí el niño se perdió varios días. En su extrañeza por la actividad pública de Jesús, ya adulto, a quien quería llevar consigo de vuelta a su hogar familiar, ¿se acuerdan cuando le dicen, allá afuera están tu madre y tus hermanos?
porque dicen que ya te volviste loco, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y por último, su valiente permanencia al pie de la cruz. Nada se le ahorró, nada se le hizo un descuento. Mira, dame un descuentito, soy la madre de Dios. Aquí persevero y me quedo. Soportó junto a su hijo hasta la más oscura noche de la cruz. No enflaqueció ni emprendió la huida. Expresamente se dice, junto a la cruz estaba su madre. Stabat mater justa crucem, Juan 19:25. Según innumerables representaciones artísticas de la piedad, al final tuvo que sostener en su regazo el cadáver de su hijo, la más terrible experiencia de sufrimiento que puede padecer una madre. Esa es la tradición de la iglesia. Una mujer que en sus brazos tiene a su hijo que ha sufrido y que ha muerto. Así María no solo anticipa que el Magnificat, en el Magnificat las bienaventuranzas, luego prometidas a los pobres, los afligidos y los perseguidos en el Sermón de la Montaña, sino que experimenta en su propia persona estas bienaventuranzas. Al final del cuarto evangelio se cierra un círculo. María, que figura al comienzo de la historia del Nuevo Testamento, asume también una importante posesión en su punto culminante. Pues Jesús, desde la cruz, confía a Juan a María como hijo. Juan 19:26. También esta escena está llena de profundo significado. Juan es el discípulo al que ama a Jesús. En el cuarto evangelio es tenido por arquetipo del discípulo. Eso significa que Jesús, en Juan, le confía a María a todos los discípulos como hijos y a la inversa. A todos ellos les confía a María como madre. Estas palabras de Jesús pueden ser entendidas como su testamento, como su última voluntad. Con ello dice algo que es vinculante y decisivo para el futuro de la iglesia. No sé si tú has considerado esto. Cuando dice, mujer, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Es tu herencia, tu cuidado. Que dices, yo amo a la Virgen Santísima con todas mis fuerzas y le contemplo de tal manera que cambia mi vida, y cuando algo pasa, siempre como buen hijo recurro a ella. Siempre estoy con la Virgen Santísima en los labios. Ayer que llegué para dormirme, no me podía dormir. La verdad estaba un poquillo nervioso, ¿no? Dije, ya sé el remedio. 3 Aves Marías y Santa Paz. Se los digo como un tip. Cuando no te puedas dormir, 3 Aves Marías y el descanso de la misericordia de Dios. Conviene leer con detenimiento las palabras del cuarto evangelio. En él se dice que desde aquel momento Juan se llevó a María a su casa. Para ser más precisos, lo que quiere traducirse es, Juan se la llevó a lo que él era propio. San Agustín de Hipona reflexiona diciendo así, lo que él era propio. Según él, no se pretende decir que Juan acogió a María literalmente en un terreno, su propiedad, sino más bien en su círculo de influencia, la comunidad juanina, puesto que de Juan se dice que fue discípulo permanente. María es acogida en lo permanente de Juan y en lo permanente de su testimonio. Así María forma parte de este modo duradero del Evangelio de la misericordia divina. Es duramente testigo e instrumento de la misericordia de Dios. Hasta aquí lo que es de la cuestión de las Escrituras. 2 citas entonces. La Anunciación y María al pie de la cruz. De tal manera que si alguien dice, ¿de qué habló el Padre Luis Octavio? ¿Quién sabe? Ha dicho un rollazo que nos perdió. Estos 2 citas bíblicas. La Anunciación y María al pie de la cruz. Con eso que te lleves y que te quedes durante toda la jornada y para tu vida es dar un salto de confianza en Dios y en su misericordia. Punto número 2, el testimonio de fe
en la Iglesia. Las concisas y fundamentales afirmaciones de la Sagrada Escritura sobre María se han grabado profundamente en el corazón de los fieles de todas las épocas y han encontrado un eco abrumador en la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos. La propia María predijo proféticamente: en adelante me felicitarán todas las generaciones. Lucas 1:48. Así, los testimonios del Nuevo Testamento se han convertido en una rica y viva tradición que perdura hasta nuestros días. El más importante punto de apoyo dogmático de esta tradición viva es un concilio llamado Éfeso, lo que es hoy la actual Turquía, en el año 431. Estamos ahora en el 2016. En el año 431 se hizo profesión de fe en María como Madre de Dios. ¿Han escuchado el título Teotocos? Teotocos, ¿no? No es Streptococos, Teococos. Teotocos significa la Madre de Dios. Teotocos. Así, desde el principio guarda relación con la cristología y tiene en ella su fundamento. Solo así puede ser y será saludable y espiritualmente fecunda. Sobre esta base, numerosas oraciones, himnos, cantos del cristianismo han retomado con frecuencia los enunciados del Nuevo Testamento, interpretándolos y haciéndolos fructíferos espiritualmente. Los testimonios más importantes son los de la liturgia. A ellos añade un sinfín de homilías y tratados desde los primeros santos de la Iglesia. Esta exégesis espiritual de la Iglesia del primer milenio, entre los griegos como entre los latinos, entre los coptos como entre los sirios, los armenios en Rusia como en Occidente latino, también dejó claras huellas en la alabanza a María de los reformadores del siglo XVI. Ello se manifiesta ya en la más antigua oración mariana, que fue compuesta alrededor del año 300. ¿Se acuerdan de bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios? ¿Sí se la saben ella? ¿La decimos? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración es del año 300 y la seguimos rezando el día de hoy. ¿Sí lo sabían? Para que sepan que la Iglesia se une a través de los siglos y tiene su permanencia y su estabilidad. Hay distintos cantos, himnos. Uno se llama Ave Maristela, Salve Estrella del Mar, es del siglo IX, donde la versión de Lope de Vega dice: muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos la vida nació de tus entrañas. En una de las más famosas oraciones, la Salve Regina. ¿Se saben la salve? Es Dios te salve, mi Madre, Madre de misericordia. Y luego dice: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Esto es desde el siglo XI. La Madre de misericordia y que nos mira con sus ojos misericordiosos. ¿Cuál será la tentación? Rezar como una metralleta. ¿Han escuchado a alguien que dice así? Dios sabe, amén. Dios sabe, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Ya recé, ya cumplí. Ojalá que no recemos así nosotros, que recemos con pausa y con amor. Hay una antífona muy bonita que dice: Alma Redemptoris Mater, del siglo XIII, compadécete de los pecadores. ¿Se acuerdan de las letanías? Madre de la Divina Gracia, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Esta letanía es del siglo XII y a su vez es una herencia de la Iglesia de Oriente.
que hoy tú y yo la recemos con actualidad, significa la unión a través de los siglos en esta constante oración y canto de alabanza a María. María era invocada como auxiliadora de todo tipo de necesidad, no solo como protección frente a los imprevisibles sucesos naturales, hambrunas, epidemias, peste, granizo, sino también en las calamidades de la guerra, como defensa ante señores violentos. No alcanzo a ver bien, pero no sé si ya salió la desatadora de nudos, no sé si ya salió la imagen, aquí no la veo, a lo mejor ya salió, ahí está, ahí está. Si alguien me dijera, oye, ¿y la nueva devoción de la desatadora de nudos? ¿Qué le contestamos? Bueno, en el siglo II, un santo llamado Ireneo de Lyon, no de León, Lyon, Francia, dijo que María era la desatadora de nudos. Siglo II, San Ireneo de Lyon. ¿Por qué desata los nudos? Bueno, es decir, es la que desata el nudo atado por Eva. Este santo señor, contemplando a María, desde el siglo II dice, si María hizo un nudo, si Eva hizo un nudo, María desata ese nudo. Por eso se le queda la desatadora de nudos. Les ha ayudado a desatar los más diversos nudos en su vida personal, nudos en las almas, en las relaciones interpersonales, nudos en la propia alma y sobre todo nudos ocasionados por la involucración en el pecado y en la culpa. Entonces, si alguien me dice entonces, es que la nueva advocación tuvo su auge en 1700 porque un pintor hizo a este cuadro que tenemos ahora. La advocación ya existía, no se había pintado, no se había colocado. Fue hasta 1700, si mal no recuerdo, es un autor alemán el que la pinta, y la pinta hermosa y bella, y es una imagen con una cintilla enredada por un lado, y cuando ella pasa por sus manos se ve que está desatando el nudo del pecado. ¿Cuál es la tentación en México? En México este término no nos puede favorecer mucho. La desatadora de nudos puede parecer así un poquito como la hechicera, ¿no? Como la brujita o lo que sea. No, nada. El nudo que desata es el nudo del pecado. Por eso nosotros nos encomendamos a ella y le pedimos que desate todos nuestros nudos. Si alguien me dice, vine al encuentro de Mariano, muy bien, ¿y a qué viniste? Ojalá que este día encuentres a María que desata tus nudos. El día de antier, antes de venir acá y preparar este tema, fui a visitar unos enfermitos. Y uno de esos enfermitos me decía, padre, llevo años, con unos sentimientos negativos y muy fuertes. Años. Y le dije, pues en este día, Dios viene para que perdones y te liberes. Yo quiero creer, confío, espero, que todos ustedes igual en esta jornada, escuchando, contemplando, meditando, orando, reciban esto, la sanación, la liberación. Reciban de Dios y de su Madre Santísima su misericordia. Insisto, si alguien dice, eso ya me lo sé, eso ya lo sabía, no te va a favorecer. Les he comentado en catedral alguna persona que busca un sacerdote, no aquí en
en Quintana Roo, en otra diócesis. Busca un padre especial. Llega a la casa. Dice: Padre, quiero que haga algo especial en mi casa. Una oración especial, única, así potente. Y el padre empezó a rezar un Padre Nuestro y la Ave María. Dice: no. Lo traje a usted porque usted es un padre especial y quiere una bendición especial. Eso lo puede hacer cualquier padre. Y entonces el padre le dice: oye, ¿y te confiesas? No. ¿Y vas a misa? No, ¿para qué? Oye, ¿y rezas el rosario? No. Oye, ¿y tomas tu Biblia? Menos. Pero eso sí, quiero un padrecito especial que me bendiga en mi casa con una oración especial, no como cualquiera. Espero que tú no vengas aquí buscando una oración especial y un padrecito especial. Que vengas con tu corazón abierto para experimentar la misericordia de Dios. De ahí que pasamos al tercer y último puntito, es María, arquetipo, modelo de la misericordia. El Concilio Vaticano II hizo expresamente suya esta afirmación como primicia de los remedios. Para nosotros es madre en el orden de la gracia. Para todos los cristianos, María es madre en el orden de la gracia. El último concilio formuló de la siguiente manera esta convicción de un sinfín de cristianos. Con su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. En el curso de su historia, la Iglesia ha aprendido a ver a María no solo como testigo y modelo, sino como creación especial de la misericordia divina. María es una redimida como el resto de los redimidos, pero a diferencia de estos, María fue preservada desde el primer instante de su existencia de toda mancha de pecado. De ahí que la Iglesia en Oriente la llame María la enteramente santa. En griego se dice Panagía, la enteramente santa. En ella y en su vida entera se ha impuesto victoriosa la misericordia divina que se opone al pecado, lo hace retroceder y crea espacio para la vida. Recuerdo que un sacerdote exorcista nos decía: para hacer un exorcismo invoqué a María. Y le preguntaba: ¿y por qué? Dice: porque María es la mujer más humilde, más sencilla, y el demonio es soberbia, quiere creerse más, y no puede creer que una mujer siendo criatura le ponga el pie en la cabeza. Cuando sientas algún temor, dificultad, de verdad, recurre a María, reza el Ave María. Nos decía este sacerdote que en alguna ocasión llega algún poseso y quiere confesar sus pecados y el mal le cierra la boca para que no confiese. Y el remedio que hace él, rezar 3 veces el Ave María. Y nos daba un testimonio, una persona que llegó a confesarse y no podía abrir la boca para confesar sus pecados. Empezó a rezar una vez, otra vez, en la tercera abrió su boca. Por eso entonces, María llena de gracia, mujer humilde y sencilla, que nos ayude siempre a encontrarnos con Dios y a experimentar su misericordia. Así, María es signo de que el poder del pecado no puede por principio frustrar el originario plan divino de salvación de la humanidad. Ella es el arca segura en el diluvio, el resto santo de la humanidad y al mismo tiempo la aurora de la nueva creación. En su belleza resplandece
la originaria y definitivamente perfecta belleza creatural. Ella es la criatura perfecta. En María vemos, en cierto modo, el plan originario del Creador y al mismo tiempo al ser humano redimido. María es criatura. En nuestro mundo moderno no resulta anticuado referirse a María como espejo concreto y realización especial de la misericordia divina. Esta forma de hablar sigue mostrándonos en la actualidad que el mensaje cristiano de la misericordia ha cobrado una concreta forma mundano-humana, de suerte que podemos captar la fuerza transformadora de la misericordia divina, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. María es, de entre todas las criaturas, la que, vamos a decir, corporeiza, hace en su cuerpo el evangelio de la misericordia divina de la forma más pura y más bella. Ella es la más pura representación creatural de la misericordia de Dios y el espejo de aquello que constituye el centro y la suma del evangelio. Refleja todo el encanto de la misericordia divina y muestra el resplandor y la belleza que, proyectándose sobre el mundo desde la graciosa misericordia de Dios, todo lo transforman. De este modo, María puede ser tipo y resplandeciente modelo de una nueva cultura de la misericordia. En este año de la misericordia, que aquí se clausura de alguna manera y oficialmente el día 20 de noviembre, preguntémonos, ¿ya vivo la cultura de la misericordia o todavía no? Pasó este año de la misericordia y ¿yo qué hice? ¿Con qué quedé? Así pues, cabe caracterizar a María con toda razón como modelo de una renovada cultura y espiritualidad cristiana de la misericordia. La Iglesia Católica va un paso más allá. María no solo es un modelo, un tipo, un arquetipo, sino también es misericordiosa, intercesora por la Iglesia y los cristianos. María intercesora por ti y por mí. Por eso a la más famosa y extendida oración mariana, el Ave María, se le remonta ya los saludos del ángel de Isabel a María, Lucas 1:28 y 42. Se le añadió a partir del siglo XV la petición: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Si yo les digo, ¿cuántos salmos hay en la Biblia? ¿Qué me contestan? ¿Cuántos salmos tiene la Biblia? 150 salmos. Bien. ¿Cuántas salutaciones a María rezaba sobre todo el monje? ¿Cuántas rezaba? 150. ¿Alguien conoce la Capilla del Rosario en Puebla? La Capilla del Rosario en Puebla, hecha de Talavera, estaba pensada para que llegaras, te hincaras y con 150 talaveras o mosaicos sobresalidos rezaras 150 Aves Marías. ¿Por qué? Porque no sabían rezar. ¿Por qué? Porque no sabían leer. ¿Por qué? Porque no había como otra vocación. Llegaban, era una manera de evangelizar. Cuando vayan a Puebla, entren a la Capilla del Rosario, se hincan y tocan las 150 talaveras que están sobresalidas, como si fueran chichoncitos, alrededor de toda la capilla, para rezar 150 Ave Marías por los 150 salmos que hay en la Biblia. A los cristianos protestantes les preocupa hoy principalmente que la confianza en tal oración de súplica puede hacer peligrar la singularidad de la mediación salvífica de Jesucristo. Para ellos les resulta muy fuerte decir es que nadie puede ser mediador, solamente Cristo. Se trata de un malentendido. Es evidente que los católicos no ponemos a María a la misma altura de Cristo, ni tampoco en competencia contra Él. Eso nos queda muy claro. María ni la ponemos a la altura de Cristo, ni está en competencia contra Cristo. María vive por entero de la misericordia de Dios, remite de la misericordia revelada en Jesucristo y da testimonio de ella.
¿Cómo va a atribuir la Iglesia a María un papel autónomo junto a Cristo o complementario al de éste? María no aparte de Cristo ni tampoco añade nada a Él, el único mediador de la salvación. En la súplica de María se realiza más bien de un modo especial y único la intercesión vicaria por los demás, que debe distinguir a todo cristiano. Por eso los católicos no adoramos a María. Única y exclusivamente Dios merece adoración. Pero sí que la veneramos por delante de todas las demás criaturas, como la criatura más perfecta de Dios y como instrumento en las manos divinas. Pues Dios es un Dios de los seres humanos y quiere que la salvación que les concede se realice a través de seres humanos. También esto es un signo de la filantropía y la misericordia divinas, que en María resplandece de un modo ejemplar y singular. Por consiguiente, María recapitula en sí y refleja los principales misterios de la fe. En ella resplandece una imagen del hombre nuevo, redimido y reconciliado, y del mundo nuevo y transfigurado que en su inimitable belleza puede fascinarnos y debería arrancarnos de cierta vaguedad y estrechez de miras. María nos dice y muestra que el Evangelio de la misericordia divina en Jesucristo es lo mejor que nos puede decir y lo mejor que podemos escuchar. Y al mismo tiempo, lo más bello que puede existir, porque es capaz de transformarnos a nosotros y de transformar nuestro mundo a través de la gloria de Dios en su graciosa misericordia. En esta misericordia como don divino es simultáneamente tarea de todos los cristianos. Debemos practicar la misericordia, debemos vivirla y atestiguarla de palabra y de obra. Así, por medio de un rayo de la misericordia, nuestro mundo, a menudo oscuro y frío, puede tornarse algo más cálido y algo más luminoso, algo más digno de ser vivido y amado. De esta manera, contemplemos pues a María con ese testimonio de los evangelios, las dos citas, la encarnación, María al pie de la cruz, María en el testimonio de la Iglesia, estas oraciones del año 300, las letanías del siglo XII que seguimos rezando, y María nuestra intercesora, no porque está a nivel de Cristo ni en contra de Cristo, sino porque nos lleva a Él. Dejemos pues que este día, esta jornada de encuentro mariano con todos los temas marianos y en este año de la misericordia traiga para nosotros la gracia particular, especial de amar con mayor fervor, con mayor amor a María Santísima. Les invito a que nos pongamos de pie para terminar este momento rezando la salve de un modo pausado, más pausado de lo normal. Rezamos la salve y terminamos cantando el Ave María. Juntemos nuestras manos como un signo de oración fervorosa a María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce bien. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos el Ave María.